Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy estamos Carolina Gómez y yo, Andrés Novoa, acompañándolos para hacer el debrief de la conversación que tuvimos con Germán Patiño. Lo hicimos un poquito diferente a como normalmente lo hacemos, porque típicamente la siguiente conversación después de la entrevista es este debrief. Sin embargo, esta vez lo hicimos una de por medio. Entonces, pues nada, bienvenidos a esa conversación. Carito, bienvenida. Hola Andrés, hola a todos los oyentes y videntes. Gracias por estar aquí y bueno, estamos aquí listos y preparados para tener una nueva conversación sobre qué significa esto de ser agentes de transformación. Bueno, muy bien. Creo que hay algo ahí como claro de la entrevista con Germán, como para que entremos en la conversación, que es el tema, ¿no? Eh, a mí me llamó muchísimo la atención la claridad que él tiene como de qué es lo que él quiere. Y lo que él quiere es llevar este mensaje de que el mundo es un lugar posible y un lugar posible para nuestros sueños. Eh, creo que estamos claros ahí como en cuál es la temática, ¿no? Caro, ¿tú cómo lo escuchaste? ¿Lo escuchaste también así? ¿Viste algo distinto? Sí, veo que lo que planteaba era cómo conectamos esos sueños, los declaramos y cómo vemos que es realidad y posible lograrlos. Y cómo el mundo es ese lugar que permite que sea posible y cómo hemos entrado también un poquito en esta conversación de deje así, de ya para qué. Y eso creo que siento que aleja a muchos agentes de transformación de sus posibilidades también por ver que el mundo no es un lugar posible, sino es un lugar imposible. Entonces me parece súper bonito el cómo él busca también generar esos espacios siempre que se conecta con alguien de dejarle esa semillita sembrada de la posibilidad de un mundo posible. Sí. A mí me llamó la atención y recuerdo que contigo hablábamos y tú decías que utilizamos bastante lenguaje de coaches durante la conversación. Y me llamaba la atención porque después, volviendo a escuchar la conversación, efectivamente hay mucho lenguaje, digamos, mucha jerga de coaches. Y una de esas palabras que utilizábamos, que era parte de la jerga de coaches y que utilizaba Germán, era la palabra declaración. Y me llamaba la atención porque él decía que lo que él quería como resultado es que fuéramos capaces, los seres humanos, especialmente las personas que estaban cerca a él, que fuéramos capaces de declarar la posibilidad. Y yo quisiera como resaltar esto porque no solamente por lo que dijo Germán, sino porque incluso en mi propia experiencia me doy cuenta de que para algunos de nosotros algunas veces puede ser difícil eso. Puede ser difícil esto de declarar la posibilidad. No solamente declarar la posibilidad, sino incluso cosas tan sencillas como decir qué es lo que quiero, pedir lo que quiero, ponerle, no, utilizando jerga coachística, ponerle voz a lo que queremos, a lo que necesitamos. Y me llamó la atención porque, digamos, claro, Germán también es coach y demás, y por eso tiene quizás estas palabras. Pero más allá de las palabras es la experiencia vital que creo que es importante de la gente de transformación, que es la de poder decir, esta es mi visión del mundo, esta es mi visión del futuro, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, y no solamente de hacer esa declaración como de botarlo ahí al mundo, sino incluso de hacer la invitación, de decirle a otras personas, mira, yo quisiera que me acompañen en esto, yo quisiera que fuéramos capaces de lograr esto. Eh, pero bueno, en particular en lo que decía Germán es, este es mi sueño, este es mi gran objetivo, y entonces, ¿cómo es que podemos lograr esto
juntos y con otros, que era como parte de lo que venía más adelante en la conversación. Pero tú, ¿qué ves ahí? Creo que se une al siguiente punto que era, y cuando tú lo aterrizas y lo llevas muy a tierra de cómo lograr ese desafío financiero, porque parte de ese no declarar, de no aterrizar o de no creérmela un poco, tiene que ver con al no declararlo y al no compartirlo con otros, pues deja de estar en el universo para manifestarse, creo yo. Y eso puede sonar un poquito esotérico, pero es como, si yo no lo declaro, si yo no conecto con eso y además no empiezo a comunicarlo a otros, a conversarlo con otros, a pedirlo a otros y a sumar a otros, pues es muy difícil. Ahí es donde entra ese mundo de imposibilidades que él hablaba. Y siento que somos nosotros mismos los que nos generamos de imposibilidad al no hacer esa declaración. Entonces, mucho de las respuestas que él daba tiene que ver con cómo llevarlo hacia afuera en el proceso. Y me encantaba eso de traer esa locura con sustento, porque pues muchas de las cosas que creemos imposibles suenan a locas, suenan a que se está soñando eso y eso está loco, pero si yo le pongo ese sustento, si yo le doy ese fundamento, a por qué lo quiero soñar y creo, empieza a darle también tierra, empieza a darle forma y le empieza a dar forma a esa declaración. Sí, a mí me llamó también la atención lo que él traía con respecto al tema de la locura. Eh, y de hecho, él lo conectaba directamente con el tema de la declaración, nuevamente, porque decía la locura y la capacidad de declarar lo que necesitas. Y lo ponía además como un elemento, tú lo acabas de decir, pero lo quiero como resaltar, porque lo ponía como un elemento clave de cómo conseguir la viabilidad financiera. Entonces, no era solamente un tema de como dices tú, que puede sonar esotérico de la declaración, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho en la formación que he tenido durante todos estos años es entender el acto de la declaración como eso, como un acto, como una acción, no simplemente como una idea o como algo esotérico, sino como algo muy concreto que genera realidad en el mundo. Y entonces esto de ser capaz de declarar lo que necesito, conectado con el tema de la locura, es un elemento fundamental, de acuerdo con la experiencia de Germán, de cómo conseguir viabilidad financiera. Y, y yo creo que muchas de las personas, por lo menos claramente ha sido una de nuestras experiencias como agentes de transformación, es la de, oiga, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos tener la viabilidad financiera? ¿Y cómo somos capaces de movernos al espacio en el cual generamos este movimiento en el mundo a partir de decir, mira, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito? Ahora, él decía, y hablábamos un poco en el contexto nuevamente de lo que significa ser agente de transformación, que implica también querer cambiar estructuras y sistemas, hablábamos de, él lo mencionó como tres, diríamos quizás cuatro bloqueos para poder hacer esa declaración. Cuatro cosas que nos pueden hacer difícil, cuatro sistemas en particular lo pusimos en ese contexto, cuatro sistemas que nos pueden estar haciendo difícil hacer la declaración. Y los quiero traer a la conversación porque me parece que en la medida en que podamos tener conciencia de estos cuatro sistemas, y no quiere decir que sean los únicos, ni mucho menos, podemos empezar también a ver cómo darle la vuelta, cómo gestionarlo, cómo superar estos obstáculos y cómo además transformar estos sistemas. Y él mencionó los siguientes, mencionó tres principales que fueron el sistema financiero, el sistema educativo y un tercero que quizás es menos claro para muchas personas, que es el sistema filosófico, es decir, nuestro sistema de creencias y lo que él llamaba como también taras mentales. El financiero está allá afuera, el educativo también está allá afuera, pero el filosófico, si bien uno puede ver todo un mundo filosófico de creencias y demás afuera, pues sobre todo yo creo que él estaba hablando a nuestro sistema de creencias interno. Entonces, no sé, ¿tuviste algún otro más? ¿Cómo ves eso? Yo veo que y lo sigo atando con el mundo posible e imposible. Y los dos primeros siempre los dejamos afuera, ¿no?
la culpa del sistema financiero está fuera, yo no puedo hacer nada, ahí no tomo acciones, y lo mismo en el sistema educativo, a pesar de que hay ciertas cosas, pero el tercero, el que tú llamas el filosófico, es el que más impacto podemos tener, es el que más nosotros podemos controlar, y podemos actuar sobre él, y es sobre el que menos tomamos acción, ¿sí? Y desde ahí es que nosotros podemos, desde ese mundo filosófico, desde ese sistema filosófico, es que nosotros podemos empezar a declarar lo que queremos, pero tenemos esa creencia de no se puede, de esto es loco, de esos juicios que traemos, que él también lo traía, como esos desafíos que tocaba traer, pues usar. Entonces, siento que cuando los vemos, lo que tú dices, al tenerlos a flote, podemos darnos cuenta que podemos actuar en cada uno y que es posible desde nuestros ser agentes en cada uno de ellos. Pero siempre dejamos de lado ese sistema filosófico, eh, y es el que más impacto podemos tener. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con la conciencia de cuáles son esas creencias que yo tengo, cuáles son las limitantes que soy yo mismo que me los estoy poniendo, y no solo estar mirando hacia afuera, lo que me está pasando, no lo que está pasando para mí. Súper. Sí, creo que entonces una de las cosas es cómo convertimos en acción esto como agentes de transformación, esto que estamos conversando. Es decir, no se trata solamente como de tener una opinión al respecto, sino cómo es que esto lo podemos convertir en acción. Y lo que estoy escuchando y lo que me está apareciendo con la conversación es que la manera en que esto lo podemos convertir también en acción es en empezar, primero que todo, a entender cuál es nuestro sistema de creencias, cuál es nuestra filosofía acerca de lo que significa, acerca de lo que son nuestros sueños, nuestros objetivos, de lo que queremos lograr, y empezar a entender eso, entender cuál es el sistema educativo en el cual nos estamos moviendo, si es que eso es pertinente o relevante para nuestro sueño. Entender, estudiar, investigar y desarrollar habilidades dentro del sistema financiero para ser capaces de conseguir darle viabilidad a nuestros sueños. Entonces, creo que está siendo interesante poder también mirar eso, y es cómo es que estas cosas las volvemos en cosas prácticas. Y bueno, ahí cuando digo cosas prácticas, también entra todo el tema de las prácticas que conversamos con Germán, ¿no? Que una que fue súper explícita y concreta, y a la vez hubo como 4 más que estuvieron en el resto de la conversación y que me parece valioso que las podamos ver hoy de manera también mucho más clara. Entonces, si quieres, déjame, yo las enumero y podemos comentar un poquitico para ver de qué manera quienes nos están escuchando y nosotros mismos podemos ponerlas en práctica, valga la redundancia. Entonces, yo las que escuché fueron las siguientes. La autocompasión. Bueno, esa fue la que muy explícitamente mencionó, y es la autocompasión que nos permite mitigar la autoexigencia, traer una mirada de amor a nosotros mismos y de autorreconocimiento. Una segunda es no hacerlo solos, que hagamos comunidad y que pidamos ayuda. Una tercera es cultivar lo que yo llamaría unas virtudes, y en particular mencionó 3 virtudes que son la autenticidad, la libertad y la valentía. Una cuarta práctica de desarrollar ciertas creencias fundamentales, lo que estamos diciendo ahorita, el merecimiento, el de estar siendo sostenidos y que somos una raza que hace posibles cosas. Una quinta que es la de renunciar a la satisfacción rápida y fácil, a esa satisfacción que puede ser efímera. Y una sexta que es la de aprender a decir que no. Entonces, 6 prácticas súper concretas que nos podemos llevar y que podemos utilizar en el día a día. ¿Tú viste alguna otra más? ¿Cómo ves estas prácticas? A mí me gustó porque tú dices el ser autocompasivo, pero él lo ponía en hipercompasivo. O sea, esto es como, no es ni siquiera ser compasivo conmigo mismo, sino ser hipercompasivo, y eso a mí me marcó un montón porque es como, yo personalmente suelo ser súper estricta conmigo misma, con las cosas, con mis promesas, con lo que hago, ¿sí? Y el ser hipercompasivo me conectó muchísimo porque desde ese lugar nos permitimos y podemos soltar
los juicios, podemos aceptar que nos digan que no, podemos estar, sí, podemos pedir ayuda, podemos, o sea, ese creo que es base para todos los demás que tú dijiste, porque si yo, por ejemplo, con el del merecimiento, si yo siento que no lo merezco, pues si soy hipercompasivo, pues voy a permitirme por lo menos la posibilidad de creer que me merezco algo diferente, que merezco que mi sueño se haga realidad, que merezco que me ayuden. Entonces, para mí ese del ser hipercompasivo permite no solo conmigo y con mis juicios, sino también permite que me enfrente a las distintas situaciones, a los distintos desafíos desde un lugar distinto y también pueda frustrarme, pueda equivocarme, pueda bloquearme. Entonces, siento que ese para mí es una base primordial en las prácticas que él hace. Y tú quería ver es cómo logro y cómo practico yo ser hipercompasiva. ¿Eso qué implica? Y creo que eso haría pie para otro podcast porque es que en el día a día puedo decirme a mí misma que puedo recibir y ahí viene como la gratitud, como el estar agradeciendo lo que ya tengo tal vez me conecta, es la que más me conecta ahorita como para no irnos tan largo en esa de ser hipercompasivo. Y siento que de ahí se desligen las demás y es empezar a realmente retarnos en lo que hacemos. Sí, sí. A mí hay una que para mí creo que es un diferencial grande con lo que quizás le puedo escuchar a otras personas o en otras tendencias de emprendimiento, de liderazgo, de ese tipo de cosas, y es este tema de no hacerlo solos. Yo creo que eso un poco desafía de alguna manera el sentido común de nuestra cultura, digo, porque somos creo que una cultura muy orientada a, al individuo, al yo. Eh, y, y una movida poco común en la cultura, quizás más común cada vez, no sé, es la de hacerlo en comunidad, hacerlo con otros. Y él hablaba del desafío de hacerlo con otros, lo que a él mismo le costaba trabajo eso. Eh, Esto de no solamente de pedir ayuda, que por supuesto es súper válido y es una manera de hacerlo con otros, pero sobre todo esto de sumarnos también al sueño de otros, de no querer siempre ser el fundador, el founder, el fundador o el socio principal, sino también decir, oiga, es que este otro, es el sueño de otro también es mi sueño y qué tal si más bien, en vez de yo tratar de competir o de hacer algo distinto por mi lado, lo que hago es que me sumo al sueño de otros. Y quiero resaltar esto de no hacerlo solos, porque creo que las demás cosas, el tema de la autocompasión, el tema de cultivar estas virtudes de autenticidad, libertad y valentía, el tema de desarrollar la creencia del merecimiento y estas otras cosas, el de renunciar a la satisfacción rápida y fácil y aprender a decir que no, son cosas que podemos hacer en el individuo, en el yo. Pero esto, no hacerlo solos, inmediatamente nos hace mirar a los otros, al mundo, alrededor, a quienes tenemos cerca, para darnos cuenta de que esto es una diferencia. Entonces, sí, yo quisiera como resaltar esa práctica. Me parece que además porque tú sabes que para mí ese ha sido uno de los temas grandotes de todos estos años de estar trabajando en esto y es cómo es que podemos hacer promesas más grandes, cómo es que podemos hacer cosas más grandes, cómo es que podemos tener mayor impacto. Y para mí una de las cosas que es claro es que eso tiene que ser con otros, tiene que ser en equipo, tiene que ser en comunidad, tiene que ser en red. Hemos estado en una conversación ahorita recientemente como agentes de transformación nosotros en el TAM y el ADN transformador de cómo armar cómo continuar armando una comunidad y una red de agentes de transformación. Entonces, nada, no sé, ¿algo más que tú quieras sumar ahí en este tema?
sí, es como esta, a veces ese no querer o no hacerlo solos tiene que ver un poco con esta parte cultural que tú hablas de yo quiero ser como el líder, como el que se lleva las flores por lo que se logra. Em, y sí estoy totalmente de acuerdo que tiene que ver a veces con ese merecimiento o decir, ay, pero ¿quién se va a sumar? ¿Sí? A veces tal vez yo no me la creo y no es solo desde ahí, sino a veces también aparece pero ¿quién se va a sumar a mi idea? ¿Sí? Como quién se va a sumar a esta locura y quién está. Entonces empiezan esas dudas de que está, eh, que aparecen en cada uno, o aparece pero si yo les digo y me dicen que no. Entonces es estar dispuestos a recibir el no y la anécdota que tú contabas de que de todos modos con el no gano y ganamos todos, es un poco también traer ese juego y esa práctica de cómo vemos el no como desde un lugar más de juego. Y también está el no, el comunidad y pero es que yo no puedo hacer tanto, ¿sí? Lo que yo sume tal vez no suma tanto y a veces muchas personas están con interés, con ganas de sumarse a tus proyectos, pero uno no conocen qué proyectos o no, y ahí volvemos al sistema educativo, no me meto a ver y a aprender y a estudiar dónde puede haber algo donde desde lo que yo sé hacer, desde lo que me apasiona hacer, desde lo que me mueve a hacer, puedo realmente sumarle a otros. Entonces nos quedamos como en el deje así otra vez y espere que las cosas se arreglen, pero no busco dónde puedo yo aportar. Entonces, claramente el hacerlo en comunidad, el no hacerlo solo, eh, creo que rompe muchas creencias y muchos paradigmas que tenemos. Desde quiero liderar, quiero ser el protagonista, a no me lo merezco, a no estoy dispuesto a que no funcione y otros me tilden o se dañe mi identidad. O sea, siento que eso tiene, como tú dices, todos los elementos también ahí integrados y nos perdemos de demasiado. Y ese va atado también a la que él decía es que si lo hacemos solos, pues vamos a ir más lento. Vamos a ir más lento y llegar a acuerdos y llegar a quién va a hacer qué y a llegar a construir un resultado donde todos nos sintamos incluidos y todos nos sintamos que hay parte de lo que yo aporto ahí, en ese resultado o en esa mirada, en ese sueño compartido, lo hace mucho más difícil. Y es parte del camino de la gente de transformación. Y está en el otro podcast que salió de la resiliencia, de cómo caigo y vuelvo a levantarme. Entonces, vuelven a unirse todos los elementos, creo yo. Sí, de acuerdo. Y nada, igual es nuestra apuesta. Cuando uno piensa en el sistema de podcast que hay por ahí afuera, en la cantidad de cosas que hay, la gran oferta de podcast que hay, no tengo una estadística, pero pocos tienen un formato similar al que al que tenemos nosotros en el sentido de que sea con otros. Yo la mayoría de los podcasts que conozco son alguien, una persona que lo hace. Claro, conozco también ejemplos de unos en que son varias personas, pero son muy poquitos los ejemplos. La mayoría de los podcasts incluso son de una sola persona. Entonces, nada, lo estoy diciendo es porque creo que, que, que esto resuena mucho también con nosotros desde el punto de vista de lo que hemos querido hacer y el mensaje que estamos queriendo llevar y es cómo es que logramos hacer cosas más grandes y tener mayor impacto eh, con otros, porque creo que ahí es donde está la solución a estas grandes crisis que estamos viviendo como humanidad hoy en día, estos grandes desafíos. Y bueno, está claro y está estudiado que para poder lograr darle un giro, por ejemplo, al tema del calentamiento global, se necesita escalar soluciones y esta escalar soluciones es hacerlo con otros y tener un impacto más grande. Bueno, la otra cosa que decía, y quizás ya después de pasar por el tema de las prácticas que decía Germán y de la que conversábamos con Germán, era el tema de cómo conseguir esa viabilidad financiera, ¿no? Y ahí ya dijimos de tener la locura y la capacidad de declarar lo que necesitas, de ser capaces de pedir, eh, pero en particular, digamos, quizás como resaltar este tema dos temas ahí quisiera resaltar.
Uno, el tema del merecimiento, de cómo transmitir y cómo el merecimiento no es simplemente echarme el cuento de me lo merezco. No, no, no. Cuando me paro frente a un inversionista, a un posible ángel de, que va a invertir en mi emprendimiento, en mi startup o lo que sea, eso se transmite. Si yo creo que me lo merezco o si no creo que me lo merezco, eso se transmite y lo que eso genera en el posible inversionista, decía Germán, es la posibilidad de confiar o no, en confiar en si hacer la inversión o no, en si van a haber problemas que la persona está teniendo en cuenta o no los está considerando. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que él decía es conectar con la gente que te pueda acompañar, incluso que te pueda acompañar a que te digan que no. Nuevamente, esto no hacerlo solo, pero en este caso es, ¿quiénes son esas personas que te pueden acompañar a conseguir la viabilidad financiera? Que te pueden acompañar a ir a hacer un pitch de ventas, que te pueden acompañar a ir a hacer una ronda de búsqueda de inversionistas. Entonces, este es otro tema que me parece súper importante. Yo creo que muchos de nosotros estamos lidiando con este desafío de conseguir la viabilidad financiera. ¿Qué le sumarías tú a esto? Espérame un segundito acá. Dale. A mí me gustó mucho en el merecimiento, no solo decir yo me lo merezco, sino él lo ponía en conectar con lo que es posible. Y desde ese lugar no es que yo me lo merezca porque, pues, porque yo tengo derecho o por quién soy yo, o porque yo nací donde nací, o porque soy hombre, soy mujer, o sí, no es de que me lo merezca, sino porque yo veo que esto es posible. Y desde saber y conocer que esto y conectar con la posibilidad, y no solo con la posibilidad de que sea ejecutable, sino sobre todo con el impacto de lo que pueda tener. Y eso tiene que ver mucho con las otras conversaciones que hemos tenido de propósito y de manifestar ese propósito. Si yo conecto realmente con que esto que yo estoy haciendo, uno es necesario, poniéndolo en el ejemplo tuyo del calentamiento global, es que tenemos que hacerlo, pero salir de que no solo tenemos que hacerlo, sino que debe ser posible, o sea, es posible, hay muchas posibilidades, hay muchas propuestas, emprendimientos, iniciativas, ideas, innovaciones, cosas que se están diseñando desde ese lugar de ver que es posible, ¿sí? Que yo tengo una oportunidad de que ese mundo sea posible. Entonces vuelve y nos conecta a la conversación inicial. Si yo no siento que sea posible, pues ahí es donde yo siento que el otro no es que no escuche mi merecimiento, sino que no escucha mi, mi seguridad en que eso es posible lo que yo estoy proponiendo. Y desde ahí es que yo creo que enamoramos al otro, y en este caso que estamos hablando del desafío financiero, pues realmente conectamos con el otro y logramos contagiarlo y logramos inspirarlo para que entre en este proceso. Entonces es una labor muy de también y creo que lo hablábamos en el de ser líder, en el episodio de ser líder, es inspirar a otros también a que se conecten con lo que para mí es posible y le abre las posibilidades a otros. Y desde ese lugar es mucho más fácil hacer equipo, hacer comunidad, porque yo inspiro a otros, no los estoy sumando a que yo merezca, sino a que todos veamos una posibilidad. Entonces para mí eso cambia un poquito la conversación. Y cuando hablaste de un pitch de ventas, no es que yo estoy vendiéndote, realmente no creo que debería ser el nombre del pitch de ventas, sino debería ser como el pitch inspiracional o el pitch de posibilidades o el pitch de conexión, porque lo que yo estoy buscando es conectar con el otro, que sienta el mismo dolor, la misma necesidad y que vea la misma posibilidad. Entonces, para mí eso también genera mucha diferencia. Sí, total. Me gusta eso del pitch de la conexión, porque al final del día, y esto es algo que hemos venido trabajando recientemente, no es simplemente quiero que, a ver, hay una tendencia que está empezando a aparecer, que estamos empezando a identificar de cómo conseguir, digamos, aliados y socios en estos temas que nos importan, que no es simplemente conseguir donantes,
alguien que pone la plata y viene y se va, sino es cómo es que nuestro proyecto también está siendo parte de la posibilidad, nuestro proyecto, nuestra iniciativa, nuestro sueño, hace posible algo que hace parte del objetivo vital de alguien que tiene recursos. Y entonces es como es esa conexión para que esa persona también sienta que poner su plata aquí responde a su objetivo vital. Y creo que ahí hay mucho por seguir desarrollando y seguramente vamos a tener invitados más adelante que también nos puedan hablar un poco alrededor del tema. Bueno, creo que ese es como el resumen, ¿no? Creo que el resumen de la conversación con Germán fue eso, y es, uno, mirar el tema de cómo es que el mundo es un lugar posible para nuestros sueños, la importancia de poder declarar lo que queremos, las prácticas, las 6 prácticas que conversamos con él, y todo este tema alrededor de la viabilidad financiera. ¿Hay algo más que tú creas que valga la pena resaltar antes de cerrar esta conversación, este pequeño debrief acerca de lo que fue la conversación con Germán? Más que resaltar es invitar a los oyentes, a los que todavía dudan, no se sienten merecedores de ser agentes, ser llamados agentes de transformación, a aquellos que tienen un sueñito, una cosa y no se atreven a invitar a otros o a declarar esa posibilidad. La invitación es a que acompañen a Germán y yo me sumo ahí a esa bandera de Germán de hacer que el mundo hoy sea un lugar posible. Que nos acompañemos y que así no conozcan a Germán, así lo hayan visto, así no hayan escuchado el podcast, que se sumen a esa propuesta y a esa apuesta de que el mundo sea hoy un lugar posible, porque si hoy es un lugar posible, mañana también lo será. Entonces yo invitaría a todos a esa sumada. Bueno, pues muy bien. Yo entonces, en la línea de declarar lo que necesitamos y lo que queremos, nosotros queremos crecer esta comunidad de agentes de transformación. Así que mi pedido es, comparte esta conversación con alguien más, invita a alguien más a esta conversación, comparte el episodio, invita a otras personas a escuchar el ADN transformador, a ver los videos y ayúdanos a crecer esta comunidad, siendo un agente de transformación también para aquellos que están esperando quizás encontrarse con otros como nosotros. Entonces, desde ahí, un abrazo y gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio del ADN transformador. Nos vemos. Gracias. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.